Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: «Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso?». Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen». En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También ustedes quieren dejarme?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Queridos hermanos, para ir cerrando ya esta tercera semana del tiempo de Pascua, hemos leído prácticamente ya el final del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y a lo largo de esta semana hemos ido viendo y escuchando el discurso del pan de vida del Señor, que es un discurso, como decíamos, comprometedor. Compromete nuestra vida, compromete nuestra voluntad, compromete todo nuestro ser, porque el discurso comienza con la pregunta: ¿qué obras tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para cumplir las obras de Dios? Creer en Jesús. Y entonces tenemos que creer en las palabras del Señor, tenemos que creer en las acciones del Señor, y tenemos que creer en lo que el Señor deja para que esa misma palabra, esas mismas enseñanzas, esas mismas obras puedan perdurar, puedan transmitirse de generación en generación, porque Jesucristo no solamente vino a manifestarse a una sola generación, vino a manifestarse a todo el mundo, los que vivieron antes y los que vivieron después. Y entonces en esa manifestación, pues Jesucristo dice: todos tenemos que aprender a comprometer la vida, aprender a confiar en Dios. Y nosotros hemos visto cómo cuesta eso, ¿verdad? Hemos visto desde incluso de los grandes personajes, ¿no? Hemos visto cómo a Abraham le ha costado confiar en Dios. Hemos visto cómo a Moisés le ha costado confiar en Dios. Hemos visto cómo al rey David le ha costado confiar en Dios. Hemos visto cómo a los apóstoles le ha costado confiar en Dios. Entonces, obviamente, cuando hablamos del tema de confianza en Dios, cuando hablamos del tema de la fe, hablamos realmente de un compromiso total, ¿verdad? Y por eso el abandono en el Señor es uno de los actos más duros, pero más hermosos que nosotros podemos hacer. Y cuando alguien aprende a abandonarse completamente en el Señor jamás lo hará desfallecer. Por eso todo esto ha servido como un preámbulo de lo que vamos a celebrar el día de mañana, que es el cuarto domingo de Pascua, que es conocido como el Domingo del Buen Pastor. Y vemos, claro, uno cuando piensa en el Buen Pastor, piensa en la parábola de la oveja perdida, o piensa en esa parábola del redil, ¿verdad? Pero realmente también cuando nosotros pensamos en el Buen Pastor, pensamos en nosotros, ¿qué hacemos para dejarnos guiar por ese Buen Pastor? ¿Cómo soy yo como una oveja de Dios? ¿Cómo soy yo como esa ovejita del Señor, verdad? Escuchando la voz del pastor, escuchando las campanitas que tiene el cayado del pastor, aprendiendo a seguir al Señor sin equivocarme, ¿verdad? Sabiendo, ¿no?, de que el Señor me conducirá a pastos verdes, a verdes praderas, como dice el Salmo, que el Señor no me dejará morir, que el Señor no me dejará perder, y si me llego a perder, que el Señor me va a ir a buscar también, ¿verdad? Entonces, justamente, claro, nosotros vemos aquí cómo algunos judíos dicen: no, yo no soy capaz de comprometer mi vida, y por eso esto es intolerable, ¿verdad? Y muchos se echan para atrás, y de ahí viene Jesucristo y le hace la pregunta a los 12, a los apóstoles: ¿y ustedes también se quieren echar para atrás? Y miren Simón Pedro,
cómo había entrado en la docilidad, pero vemos que ese combate de docilidad, ese combate de la voluntad es un sub y baja, ¿verdad? Porque veíamos a Simón Pedro una vez que le hacían la pregunta, y Jesucristo, para ustedes, ¿quién soy yo? Simón Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías que había de venir. Y le dice, bendito seas tú, Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi espíritu, el espíritu del Padre, ¿verdad? Pero 3 doritos después, como decimos nosotros, cuando Jesucristo empieza a anunciar la pasión, viene San Pedro y le dice, Señor, esto es intolerable, no puedes estar hablando así. ¿Y qué le dice el Señor? Ponte detrás de mí, Satanás. Mismo Pedro que había elogiado, 3 doritos después ya lo estaba llamando Satanás, ¿verdad? Porque piensa como los hombres y no como Dios. Ahora, después de haber dado el discurso de pan de vida, vemos a un Pedro, Señor, ¿y a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Si tú tienes palabras de vida eterna, reconocemos nosotros realmente que tú eres el Santo de Dios. 3 doritos después, llegado el momento de la pasión, le dicen, ¿tú eres un discípulo de Jesús? No, yo no conozco a ese hombre, ¿verdad? Entonces, el combate de la voluntad es algo que siempre vamos a tener en la lucha. Pero después, otros 3 doritos después, recibe Pedro el Espíritu Santo, una predicación, 3,000 convertidos, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, queridos hermanos, es dejar que el Señor guíe, es dejar que el Señor la voluntad. Y por eso la Eucaristía siempre, siempre va a fortalecer nuestra alma, siempre va a fortalecer nuestro interior para que nosotros podamos darle nuestra voluntad al buen pastor. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.